Entonces vamos a hacer un ejercicio de aplicación del, del tema de factor de demanda y dice lo siguiente. Entonces, ¿qué calibre deben tener los conductores usados en una cometida monofásica bifilar si la carga instalada es de 8500 vatios? Es decir, que no sobrepasa los 9000 vatios que exige la norma, que no se pueden sobrepasar. Y se dispone de tres elementos calefactores que consumen en total 2500 vatios a 117 voltios, siendo el factor de potencia 1. Entonces ya les explico qué es eso del factor de potencia 1 y lo de voltiamperios que les había dicho en el video anterior. Entonces vamos a tener los siguientes datos. Tenemos una carga total instalada de 8500 vatios. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con esa carga instalada de 8500 vatios? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a diferenciar los tipos de cargas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a revisar. Primero vamos a diferenciar qué elementos consumen más de 1.75 kilovatios. Recuerden que habíamos visto una tabla que dice factor de demanda para estufas y electrodomésticos de más de 1.75 kilovatios. Entonces en el ejercicio nos mencionan que tres elementos calefactores que consumen en total 2500 vatios a 117 voltios. Entonces ahí tenemos que diferenciar eso. Ahora, esta carga corresponde a una unidad unifamiliar, una casa unifamiliar. Entonces vamos a tener que hacer lo siguiente. La carga total instalada, vamos a mirar primero los 3000 primeros vatios, voltiamperios, perdón, y luego lo que sobre de esos 3000. Entonces, ¿qué quiere decir los primeros 3000 y lo que sobre? Entonces vamos, aquí en el tablero vamos a colocar los datos del ejercicio. Entonces tenemos una carga total instalada de 8500 vatios. Recuerden que con la notación científica uno puede representar esto como 8.5 kilovatios. Entonces tenemos ahí 8.5 kilovatios. ¿Listo? Lo que vamos a hacer a continuación es diferenciar qué tipo de carga tenemos instalado. Entonces nos dice que el ejercicio que hay un juego de tres elementos que consumen 2500 vatios. Entonces lo que vamos a hacer es restarle a 8500, le vamos a restar 2500. Entonces eso nos daría 6000 vatios. ¿Listo? Entonces estos 6000 vatios van a corresponder a la tabla de alumbrado y electrodomésticos menores. Entonces esta tabla solamente la vamos a usar para alumbrado y utensilios menores. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo trabajar con esta tabla. Entonces ya sabemos que 2500 vatios son de los elementos de calefacción y los otros 6000 que nos sobraron son pertenecientes a la parte de alumbrado y utensilios menores. Entonces tenemos que hacer lo siguiente. De esto entonces nos va a quedar lo siguiente. Los 2500 vatios son de la parte de los tres calefactores. Entonces, ¿qué factor de demanda le tengo que aplicar a los 2500 vatios? Entonces coloquémosle aquí nombre, no lo borramos y lo colocamos más organizado. Entonces coloquémosle acá elementos calefacción. Entonces los elementos de calefacción son 2500. Pero vamos a aplicar algo que es el famoso factor de demanda. Entonces vamos a ir aquí a la tabla y en la tabla vamos a encontrar este factor de demanda. Entonces, factor de demanda para estufas y electrodomésticos de más de 1.75 kilovatios. Entonces nos dice que son 3. Entonces al ser 3, la cantidad, y está entre 1.75 y 3.5,
porque es 2500, entonces 2500 es 2.5 kilovatios, entonces eso nos va a dar 70, ¿listo? Ese va a ser nuestro, eso está en porcentaje, ¿no? Entonces va a ser 70%. Entonces, esto es igual al 70%. ¿Listo? De una vez hagamos el cálculo. Entonces recuerden que cuando sacamos 70% es igual a multiplicar a 70 sobre 100. Entonces nos daría 2500 por 70 sobre 100. Eso nos da 1750 vatios. Listo. Entonces ya le aplicamos el factor de demanda a los elementos de calefacción. Ahora lo que vamos a hacer es revisar esta parte que es nuestra instalación. Entonces la instalación que es alumbrado y utensilios menores. Entonces primero vamos a tomar los primeros 3000. Los primeros 3000 vatios es tomar de esta carga que tenemos en la parte de alumbrado y utensilios menores. Entonces tenemos 6000. 6000 menos 3000 nos da 3000. Entonces 3000 vatios multiplicados por, entonces vamos aquí a la tabla y la tabla nos dice que en el caso de vivienda unifamiliar los primeros 3000 se multiplican por un factor de 100 y lo que sobre por un factor de 35. Entonces si tenemos aquí los primeros 3000, entonces se multiplica por el 100%, entonces 3000 por el 100% es 3000 y lo que sobre o lo que esté sobre los 3000 entonces después de 3000 pues, para llegar a 6000 son otros 3000. Entonces ahí sería 3000 vatios por en este caso por el 35%. Entonces ya sobre los 3000 son 35%. Entonces multiplicamos por el 35%, que es igual a multiplicar a 35 sobre 100. Entonces tenemos 3000 por 35 sobre 100. Eso nos da 1050. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es sumar esto. Entonces tendríamos 1050 más 3000 más 1750 y eso nos da 5800 vatios. Entonces esta va a ser la potencia. ¿Listo? Esa va a ser la potencia. Entonces si yo lo que quiero hallar es qué calibre, qué conductor eléctrico yo tengo que usar, pues tengo que hallar la corriente. Recuerden que usamos la tabla AWG para saber eso. Entonces la potencia es igual a voltaje por corriente. ¿Listo? Pero ustedes en el ejercicio ven que mencionan algo que se llama factor de potencia. Lo que pasa es que en electricidad, en corriente alterna, se trabaja con algo que se llama el triángulo de potencias. Entonces nosotros vamos a tener tres tipos de potencias. Vamos a tener la potencia real, la potencia aparente y la potencia, perdón, esta es la potencia reactiva y esta es la potencia aparente. La potencia aparente se da en voltiamperios, la potencia real en vatios y la potencia reactiva en voltiamperios reactivos. Y este es el ángulo teta y el coseno del ángulo teta es lo que llaman el factor de potencia.
Ustedes van a ver esto más que todo en las empresas. En las empresas existen dos tipos de medidores de energía eléctrica, para medir vatios y para medir eh, voltiamperios reactivos, kilovatios y voltiamperios y kilovoltiamperios reactivos. Eso es porque por el comportamiento de los tipos de cargas que manejan las cargas industriales, entonces se va a generar un desfase entre el voltaje y la corriente. Entonces vamos a tener tres tipos de corrientes. Sin embargo, en la parte residencial, que es lo que estamos trabajando en este curso, se considera en la parte residencial que el ángulo θ es prácticamente cero. O sea, que esto es muy pequeñito. O sea, θ es prácticamente igual a cero. Entonces, al ser muy pequeñito ese ángulo, pues prácticamente P y S van a ser iguales, porque miren, entre más pequeño sea el ángulo, la hipotenusa, va a ser prácticamente el mismo cateto opuesto. Entonces, el ángulo de cero, el coseno de cero es igual a 1. Entonces, el factor de potencia en circuitos residenciales es igual a 1. De hecho, la fórmula completa de potencia eléctrica es esta. Potencia es igual a voltaje por corriente por el coseno de θ. Pero como les digo, en el caso de instalaciones eléctricas residenciales, se considera que un circuito eléctrico residencial, su ángulo θ es prácticamente 0. Y al ser 0, entonces el coseno de 0 es igual a 1. Entonces esto, coseno de 0, sería igual a 1. Y voltaje por corriente multiplicado por 1, pues me da voltaje por corriente. ¿Listo? Entonces esa es la explicación de qué significa eso, factor de potencia, y qué significa este voltiamperios. Entonces miren que en el caso de instalaciones eléctricas residenciales, la potencia aparente es prácticamente la misma potencia real. ¿Listo? Entonces ustedes van a notar que en las tablas hablan de voltiamperios, pero pues lo podemos trabajar como vatios, no hay ningún problema. Ahora vamos a terminar aquí el ejercicio, ya sabiendo cómo es que se calcula. Entonces se hace lo siguiente: la potencia es igual a voltaje por corriente, y yo ya conozco el voltaje y la potencia, entonces necesito hallar la corriente. Entonces la corriente es igual a potencia sobre voltaje, y mi potencia es igual a 5800 vatios y mi voltaje son 117 voltios. Entonces mi corriente, ¿cuánto es? Entonces hago el cálculo. Entonces ahí me daría 5800 sobre 117. Son 49.57 amperios. ¿Listo? 49.57 amperios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para saber qué conductor eléctrico es capaz de soportar 49.57 amperios, tengo que mirar esta tabla que acá nos da esa información. Entonces miren que quien soporta por ducto, digamos un THW, con un encauchetado THW, 49.57 sería el calibre 8. Pero ¿qué sucede? De 49.57 a 50 amperios es muy cerquita, estaríamos casi en el límite. Entonces lo mejor, para que no se nos vaya a quemar el alambre o el cable que escogemos para la cometida, entonces es mejor trabajar con un calibre que permita circular corriente de una manera más holgada. Entonces vamos a optar por el calibre número 6. Entonces respuesta 6 AWG. ¿Listo? Entonces esta es la solución de este ejercicio de factor de demanda.